Bueno, bienvenidos al Bar del Kraken. Bien, bien, bien. Sí. Oye, y está faltando una cosa. A ver, Pon la mano, excelente. Ahí voy, ponme la mano. ¡Hop! Muy bien. Oye, a propósito de salud. Oye, Luz, a pesar de que hay suficiente luz, pero se nos va a ir pronto, el sol está en el ocaso, a punto de hundirse detrás de la montaña. A propósito de hundimiento, justamente hoy día vamos a hablar de desapariciones, de hundimiento, de grandes mitos de la humanidad. Vamos a hablar de los continentes perdidos. Eso. Los continentes perdidos. Tema bastante interesante. Sí. Oh, me acordé de tu hermana, weón, a propósito del perdido. ¿De perdida? Sí. ¿Qué será tu hermana, weón? ¿Estaba perdida? Ok, me parece. Cortito. Hermana, si nos estás viendo, weón, por favor, comunícate. Estamos desesperados, weón. Comunícate. Saludos. Oye. Bueno, yo creo que todos conocen el más famoso continente desaparecido de que la Atlántida. Claro. Pero hay más. Ah, sí, hay muchos más. A propósito, está el Lemuria. Muy bien. Lemuria. Mu. ¿Y Lemuria? ¿Por qué le pusieron Lemuria? Mira, le pusieron Lemuria porque en el sur de África y en Asia se encuentran habitados por unos bichitos que son los lemures. ¿Conocen los lemures? Los lemures. El famoso... Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Me gusta, muévete. ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? Ahí va. Ese es un lemur. El rey Chucky. Bien, ese es un lemur. Este otro también es un lemur. Ok, entonces, era evidente que había una masa, un gran territorio que debiese haber estado habitado por lemures. Claro. Y muchos lemures. Correcto. Bueno, de ahí viene que Lemuria sería un continente perdido. Ahora, los tipos que han analizado finalmente, que se sabe que que las placas tectónicas realmente se mueven y son una realidad. De hecho, los continentes se desplazan. África cada año se mueve 7 centímetros. Claro. Claro, 7 centímetros es una caga, pero... Sí, pero multiplica por 200.000 años, bueno. le va a quedar... A propósito, un rompecabezas interesante. Sí, entonces como está comprobado que los continentes están sobre placas tectónicas, Lemuria eventualmente no tendría un asidero científico. Porque, digamos, fuera de que está poblado por algunas islas, no existiría, digamos, esta placa tectónica capaz de unir estos dos continentes. Claro. Correcto. El asiático y el africano, a eso me refiero. Eso es una cosa. Ahora, eso es un buen dato. Y a propósito, también la gente como que ha recurrido a alguna leyenda. Correcto. La leyenda, porque se supone que estas leyendas fueron hechas por sobrevivientes de estas catástrofes. Bueno, Claro, que llegaron para contar los que se salvaron de... o sea, claro. O sea, el hueón que se salvó todos estos cagazo. continentes se presume que fueron engullidos por el mar, por cataclismos, diluvios, catástrofes naturales. Sí, cambio de polaridad. Claro. En la Tierra, o sea, la Tierra puede estar girando así, si hay un cambio de polaridad en el eje del Sol, y un pedo que se tiene el Sol, y nos puede dejar una... O también cagada importante. una inclinación en el eje terrestre también puede dejar una cagada importante. Claro. Y cambiar la polaridad. Y si cambia la polaridad también podríamos cambiar el sentido de giro de la Tierra. De rotación. ¡Wow! No, imagínate.
Sigamos compartiendo datos. Por Por ejemplo, ejemplo, la Atlántida, que es el más famosillo, claro, se hundió hace supuestamente 12.000 años. y que coincide con el diluvio universal y la última glaciación Y toda la y vida. un montón de weá y desapariciones weón, de cultura, grandes culturas. Hay otras cosas importantes porque los weones dicen O sea, que eso es muy importante lo que acabas de decir, lo de que cada desaparición de continentes más o menos obedece a lo que habíamos comentado en algunos de los capítulos del Battle Kraken, que la civilización llega como un pic y desaparece. Entonces, la desaparición de continentes obedecería a desaparición de otras civilizaciones que estuvieran antes que nosotros. claro. Bueno, el caso de la mitología mapuche, Claro. que hablan de Trai Trai Bilú y Tren Tren Bilú, Y y claro, incluso Tenten Bilú y Kai Bilú. depende de la pronunciación. Claro, son estas dos Serpientes. una serpiente marina que hace subir las aguas y la otra que es una serpiente más terrestre, volcánica, que haría Hace subir la tierra. Para salvar a los mapuches. Claro, a los mapuches. Ahora, es curioso, pero desde que aparece el hombre, aproximadamente hace 200 millones de años, y tampoco tendría asidero esta weá del Trai Trai Bilú, bueno, esta mitología mapuche, es porque la placa de Nazca se estaría metiendo bajo la placa continental y de hace 200 millones de años a la fecha apenas se habría movido 500 metros. O Que sea, no deja de ser, pero, no, para pero una va- masa tan grande no parece que no un continente perdido weón, Sí, no alcanza, no alcanza. no alcanza, bueno, no está alcanzando, weón. no estamos No. llegando a la meta, estamos No con estamos- cara de llegar a la meta, pero no lo O sea, estamos estáis llegando. colocando cara de que vaya a cruzarla, pero no estáis llegando a la meta, como diría un amigo, no estáis llegando a la meta. Pero, no, aparte del más conocido, hay otros, por ejemplo, Mu, que se caracterizaría por haber sido el más grande de los continentes Sí. desaparecidos. Y se dice que de Mu eventualmente vendrían los ancestros de los mayas. O sea que los mayas descenderían de este continente sumergido, Mu. Claro, porque justamente Mu ocupaba Sudamérica, Correcto. Asia, Australia, Claro. y se cree que tenía una gran altitud comparada con México, tenía Claro. una buena altitud, y bueno, se cree que la isla de Pascua, Hawái e incluso Australia, las islas que están sobresaliendo serían la cima de ese continente. Que es, digamos, todo el cordón de fuego del Pacífico. Correcto. Sí. Bueno, los Rapa Nui hablan que ¿cómo se llama? Estos viajeros que encontraron la isla de Rapa Nui venían escapando, o sea, venían tratando de conseguir una tierra que no se estuviera hundiendo. Claro. Porque, ¿cómo se llama? Jiva, que era la tierra originaria de los Rapa Nui, se estaba hundiendo a razón de medio metro por año. Y se estaban... Onda Venecia, sí, la se estaba, claro, y se estaba hundiendo, y lo más terrible es que se estaba hundiendo precisamente la tierra cultivable. Entonces los huevones se están cagando de hambre. Entonces por eso el Ariki, Jotumatua, manda a estos 7 exploradores para que encuentren un lugar donde pudieran salvar digamos, esta etnia, este grupo humano. Sí. No es malo. No es malo. Ya, otro que tampoco es muy conocido es la Hiperbórea, que sería, ese sería el primero de todos estos Claro. como continentes que desaparecieron, que tiene que ver un poco con la panacea, la Claro. Pangea, que era Claro. cuando estaban todos los continentes Claro. juntitos y Claro. como que ese era el Antes momento de la Hiperbórea. Claro, Antes del desarme. desarme del rompecabezas. Sí. Y bueno, a propósito de Hiperbórea y de la Atlántida, hablar que uno de los primeros en nombrar este lugar que era paradisíaco, idílico, con una tremenda, con un tremendo acervo cultural, con una civilización muy avanzada que eventualmente
habrían tenido la capacidad de controlar la gravedad. Claro, la antigravedad. Claro, y que serían los gestores de estos grandes monumentos megalíticos de los claro, cuales en parecido hemos conversado. claro. Y bueno, Aristóteles fue uno de los primeros, después Platón, su discípulo, y su discípulo. Por favor. Discípulo. En ese tiempo tenían que pagar con algo la educación. Pues. Claro. Ahora estamos pagando con sangre. En ese tiempo era sudor y lágrimas, la verdad. Puta la wea, siempre se ha pagado. Imaginación. Siempre se ha pagado por la educación, weón. Y tengo un par más. No, tírate, vale más. Greenland, que actualmente es donde se encontraría Groenlandia, que es una tierra súper fértil, por eso el nombre de Green, verde, sí. Mucho verdor. Está Lumania, que es uno de los menos conocidos, que está entre la Antártida y el Océano Índico, en lo que hoy sería más o menos la India, un poco más extenso. Y está el de Naha, no sé cómo se pronunciará bien, donde actualmente está Siberia. O sea, cágate de frío. O sea, pero en ese tiempo... No, sí. Claro. Es lo mismo que pasa con la Antártida, claro. Si debajo de toda la costa, de toda la costra de hielo, se han encontrado, yo he visto, he tenido en mi poder rocas que tienen sedimentos, que tienen, ¿cómo se llama? Hojas fosilizadas. Bueno, de hecho, hacia el centro se cree que hace más hacia el polo de la región que ocupa la Antártida. Claro. Hay como especies de, ¿cómo diría decir? Oasis, pero... O sea, sí, pero eso es para otro capítulo. Eso ya, para otro capítulo. Claro. Me estaba yendo de todo eso. Sí. En que de repente está el agua descongelada y aparece flotando una ramita. Lo que pasa es que hay actividad volcánica. Correcto. Y está documentada. Y hay gente que ha estado en una erupción volcánica que está incluso documentada con fotografía y todo. No me recuerdo exactamente el año, así que me comprometo a la próxima vez a tenerlo. Pero sí, habría mucha actividad volcánica y también habría vegetación. Sí, por eso. Sobreviviendo en ese clima. En ese clima. Bueno, también mi hermano mencionó en algunos de los capítulos del Kraken que habían aparecido, cuando estaba hablando del Triángulo de las Bermudas, me parece, que habían aparecido unas ruinas sumergidas ahí. Sí, Cuba. En Cuba, por ahí, por las Bimini, Cerca de las Bermudas. Claro. Por todo ese sector. ¿Esas ruinas corresponderían a uno de estos continentes? Sí, porque la Creo de Lemuria. Creo que... No, los tipos están hablando que es la Antártida, o sea, de la Atlántida, perdón. La Atlántida. Y la Atlántida, y sí, la geóloga que estuvo a cargo de las primeras expediciones robotizadas, ¿Qué? porque esa weá está como a 700 y tantos metros para abajo del agua con una presión. Claro, que te hace ver cualquier submarino. Claro, no, te deja una gileta en un submarino. Claro. Entonces, ella dijo que según la distancia y bla 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 y los cálculos, ese hundimiento de tierra pertenecería a la cultura de Teotihuacán, ¿ya? O sea, maya, Correcto. y que tendría una data de por lo menos sobre 15.000 años. ¡Wow! Y más o menos correspondería a las fechas que se manejan de todo Del hundimiento del Atlántico. Sí. Sí. No, bueno, buenísimo. Buen Yo dato. sé que en Japón, en algunas de sus costas, de hecho, permiten, en Hionagoni, han encontrado también sumergidas unas pirámides sí, lo y ruinas súper parecidas. Sí. Con las ruinas que hay en la superficie, con las ruinas que también estarían hundidas en lo que recién estábamos hablando de las Bimini, las Bermudas. ¿No? Sí, las Bermudas. Entonces, todas esas similitudes algo deben significar. Claro. Bueno, esto claramente tiene que ver con que nosotros manejamos muy poca información y que nos están ocultando esta información desde hacía mucho rato y que nos están enseñando una historia de la humanidad que no corresponde a la... No corresponde con las evidencias que están apareciendo, que
que se empeñan en tirarle tierrita, o sea, como que... Sí, weón, nos quedamos callados. O sea, toda esta vez que hablamos acá, que hay datos, hay fotos, hay todo, ¿por qué crees que no figuran en los libros? No se incluye la nueva información que va apareciendo, solo se sigue repitiendo la que hay, la que hay, la que hay, o sea, y vamos, y los datos nuevos, copy. Lo que pasa es que me imagino lo difícil que debe ser para un weón que ha estudiado toda su vida y que es un erudito, que es un weón que ha hecho doctorado en universidad, magíster, envídiame, o sea, MBA y toda la verdad. Envídiame, weón, por favor. Y que le digan que todo lo que aprendió es mentira, concha tu madre, que debe ser como fuerte, ¿no? Sí, bien Sí. fuerte. Pero aún así deberían ser lo suficientemente inteligentes y Y amplios de sí. mente y puta, adaptarse a la nueva cuestión. O sea, puta, me engrupieron tantos años, ¿no? Entonces quiero saber la verdad. O sea, a nosotros también nos tuvieron engrupidos porque Yo queríamos voto por ser, eso, voto por eso. ser arqueólogos puta, y ahora queremos saber la verdad. O sea, eso. Eso básicamente. No estar engrupidos. ¿Sí? Y cada vez que investigamos tenemos la sensación de estar más engrupidos, eso es lo peor. Lo peor de todo es la cantidad de información que uno no maneja, weón. Que lo ignorante que somos, weón. Concha de mi madre, weón. Terrible eso. Sí, vamos por otra. Sí, vamos Ya, por vamos a terminar por hoy. Sí, Bueno, vamos a ir ya. por otra antes de que se hunda este continente, weón. Y antes que me ponga a llorar, weón. Oiga, y suscríbase. Ah, sí, suscríbase, oye, por favor. la bolera ya se fue. Marcelo, esperamos weón, que nos mandes tus datos y Felipe, eso, vamos a mandarse Bueno, una por lo chapita. por lo menos Marcelo nos veía, weón. Marcelo incluso va a sugerir el próximo tema, estoy seguro. Ya. Bueno, Eso. ¿Eh?